Doctora Iliana, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias 360. Gracias, muy buenas tardes. Un saludo a ustedes y a todo su auditorio. Yo te quisiera preguntar qué significa que este conflicto se extienda hasta Líbano. Lo que estamos viendo es justamente estos vínculos de este grupo, partido político radical, este movimiento de resistencia, pero que para otros es considerado un grupo terrorista, que es el grupo Hamas, que es una falange o una escisión del grupo de Hezbollah de Líbano. Entonces estamos viendo un conflicto que, aunque hablamos de Israel y Palestina por los ataques de Hamas a Israel, es un conflicto que no debe ser circunscrito exclusivamente al conflicto israelí-palestino, sino en todo caso un conflicto árabe-israelí. La propia Irán ha dicho que en caso de atacar directamente a Gaza, Líbano, la propia Irán, Siria y quizás incluso Jordania y también Yemen podrían entrar a este conflicto y hacerlo de una escalada mucho más amplia. Entonces, hay que ver a Hamas como una falange que está entrenada por Hezbollah, que es visto como un grupo radical de extrema interpretación del Islam, de la yihad, y que bueno, estas son las consecuencias. Doctora, platicando precisamente de este escenario, ¿qué tanto puede seguir escalando? Porque ya lo veíamos en el caso de Líbano, se habla también, por supuesto, de las milicias en Siria, la postura de los Estados Unidos que dicen que ellos van a respaldar a Israel. Ya aparece por primera vez en el escenario una declaración de Vladimir Putin, que aun y cuando Rusia está enfrentándose con Ucrania, no deja de ser un jugador fundamental en el área. ¿Cómo entender este panorama? Bueno, es muy complejo, y si Rusia participa directamente respaldando a Palestina y exclusivamente al grupo de Hamas, pues sin duda el conflicto puede tener una escalada superior y volverse de otro tono. Así es que yo espero que solamente sea para efectos incluso de intentar soportar y respaldar a la comunidad de palestinos, pero no en todo caso para respaldar al grupo de Hamas, porque si no, entonces lo que veremos es el fondeo precisamente para Israel, proveniente de otras potencias de Occidente que también tienen una capacidad militar importante. Hasta ahora, por ejemplo, Joe Biden le ha pedido a la comunidad internacional de sus propios aliados no intervenir en el conflicto. ¿Por qué? Para no agudizar la escalada de violencia en contra de los civiles. El gobierno de emergencia convocado por Netanyahu, ¿qué significa? Bueno, Netanyahu en este momento está siendo legitimado como líder al interior de su propio estado. Las declaraciones que ha hecho desde el primer momento de las incursiones del grupo Hamas a territorio de Israel, sin duda son de la declaración de una guerra en contra del propio Palestina, y las medidas de sanción que ha tomado en contra de la comunidad palestina, como cortarles el flujo de alimentos, combustibles y agua, que es una retaliación, que aunque impedida por el derecho internacional, se observa como una respuesta a los ataques que se han padecido en el territorio de Israel, pues nos llevan a cuestionar todo acto que en este momento esté invocando el propio Netanyahu, que donde muchas facciones dentro del territorio están pidiendo su caída. ¿Y qué escenarios eran los que estaba enfrentando antes de lo sucedido con Hamas? ¿Cómo, perdón? ¿Qué escenarios estaba enfrentando antes Netanyahu antes de lo sucedido con Hamas? Bueno, bastante complejo, porque quería pasar una iniciativa de ley para tratar de deslegitimar al Poder Judicial, poniéndolo como un poder secundario, y con esta medida, y si hubiese pasado la reforma, disminuir el Poder Judicial en contra del Ejecutivo, generando un poder y una concentración importante de decisiones en la figura del primer ministro y del presidente. Entonces sí hay una fisura y hay una división al interior también. Netanyahu no está siendo en este momento el hombre fuerte, y las medidas que había estado tomando en los últimos tiempos en la propia Israel, pues le llevaban a cuestionar ese liderazgo por el que habían votado anteriormente los propios israelíes. Doctora, la política de Netanyahu hacia el pueblo palestino, hacia Cisjordania, hacia la franja de Gaza, ¿cómo la podríamos describir? Bueno, es muy complejo por lo siguiente, porque recordemos que, primero, Palestina es el último movimiento de liberación nacional en el mundo, y eso significa que proviene justamente de un esfuerzo de independencia después de haber sido colonia británica. Teniendo esas consideraciones, recordemos que Cisjordania
está dominada por lo que es la Autoridad Nacional Palestina, que controla precisamente Mahmoud Abbas. Y del otro lado, en la parte de la Franja de Gaza, quien tiene control es este partido político mayoritario de este movimiento de resistencia, visto y considerado como terroristas, que es el grupo Hamas. Así es que el diálogo entre una y otra Palestina, pese a ser el mismo pueblo, responden a diferentes formas de control por parte de sus propios líderes. Y eso conlleva a una interpretación distinta de los hechos. Cisjordania en este momento, aunque es rodeada obviamente por el ejército de Israel para evitar cualquier situación, tiene mucho mayor control pacifista en ese sentido que la propia región de la Franja de Gaza, que vive a expensas y controlada por lo que haga Israel. Ese tema del agua, la luz, el combustible, es porque son recursos que finalmente posee y son de Israel. Ileana, ¿qué opción real hay de una salida pacífica en este momento? ¿O quién debería de intervenir más allá con Israel y Palestina? Bueno, en este momento las condiciones no permiten ningún diálogo para generar condiciones de paz. Entonces aquí lo que podríamos estar observando es la intervención futura, y esperemos que a mediano plazo, de algún Estado que tenga la capacidad de diálogo, de ser un interlocutor neutral, para poder sentar a la mesa a las partes y tener una salida negociada. Pero yo he sostenido en diferentes medios, y porque así lo he visto con la historia en muchos casos, que no se puede negociar con terroristas. Sin embargo, recordemos que este concepto de terroristas no es un término universal para todos los estados. Irán no considera que jamás sea un grupo terrorista. Entonces, quizás el interlocutor que se consiga tenga esa capacidad para mantener a Hamas como un operador político que pueda llegar a una negociación con Israel. Pero la propuesta de muchos estados, si se fijan, es fundamentalmente en acotar la existencia de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Pero esa situación tampoco se ve cercana. Ese ha sido prácticamente uno de los objetivos más importantes, incluso desde los acuerdos de Oslo, que le dieron el premio Nobel a Yasser Arafat, y no pudo conseguir que se declarara a Palestina como un Estado. Entonces, eso también en este momento queda fuera de la discusión, simplemente por el tema de que para ser Estado tendrías que tener al interior no solamente esta cuestión social que se requiere, sino también la capacidad para mantener a esta población y el reconocimiento internacional, no solo por tenerlo, no solo porque te declaren Estado, se resuelve tu problemática. Se necesitan grandes alianzas y grandes inversiones en ese territorio para que pueda subsistir de manera autónoma y mantenerse en un plano de igualdad soberana a nivel internacional. Entonces, yo no veo a corto plazo que se declaren dos estados. Bueno, ya sabemos que Israel lo es, pero me refiero a que la comunidad árabe también reconozca al Estado de Israel como lo que es, un Estado, y por la otra a Palestina. Veo lejana esa posición, y por lo pronto lo que más urge para tratar de desescalar el conflicto es la entrega de rehenes a Israel y a todos aquellos estados que están siendo afectados por la captura de diversos ciudadanos de muchas nacionalidades. Y por supuesto, el cese al fuego.